Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 18 y 19, dice así: y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Versículo 19. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Con estas palabras le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos o diseminados por todo el continente. Una alegría enorme, un gozo, un banquete hay en nuestros corazones, porque podemos darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Una vez más estamos con ustedes. Después de un paréntesis que hicimos porque estuvimos de viaje misionero la semana pasada, estuvimos en plena gira, un viaje misionero que hicimos a un pueblo que está bien lejos en el interior del país, donde fuimos a llevar el conflicto de los siglos y procurar colocar en las manos de las personas. Oh, mis amados, qué tremendo. Realmente es impresionante la urgencia, la necesidad de llevar el mensaje, pero cuando digo llevar el mensaje me refiero a el triple mensaje angélico, o sea, los temas que tienen que ver con eventos finales. Oh, mis amados, qué alegría poder volver nuevamente a abrir nuestro restaurante y ofrecerles el menú que tenemos para compartir con todos aquellos que quieren dejar la leche y principalmente aquellos que quieren alimentarse con comida súper, pero súper nutritiva. Hoy tenemos el tema número 287 de nuestro gigantesco y enorme restaurante vegetariano, nuestro buffet espiritualmente hablando. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa y autorizada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un saludo para todos los hermanos y hermanas. Ya no podemos mencionar nombres porque los hermanos están esparcidos por todas partes y nos gozamos, hermanos, en predicar estos mensajes. Hoy tenemos un tema sumamente especial, un tema que prácticamente es imposible, pero imposible que se predique desde los púlpitos de las iglesias. Es
casi imposible. Por lo tanto, amerita y mucho que ustedes lo hagan. Tomen nota. Luego estudien con oración este tema y anímense para predicarlo. Lo pueden hacer en grupos pequeños, lo pueden hacer en cualquier parte, en reuniones familiares, etcétera, etcétera. Eso ya está a cargo de cada uno. Muy bien, vamos entonces sin más, vamos a caer de hinojos. O sea, vamos a doblar rodillas porque no podemos comenzar la predicación de la palabra de Dios sin pedirle permiso al Eterno. Vamos a caer de rodillas para orar y pedirle al Señor que grabe con letras de fuego en nuestras mentes su mensaje. Muy bien, vamos entonces a pedirle al Señor que pueda bendecir el estudio que vamos a hacer en esta ocasión. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Porque sabemos, Señor, que a pesar de nuestras torpezas, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de que somos polvo, tú tienes compasión y clemencia de nosotros. Gracias por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra y de estudiarla a profundidad. Gracias porque podemos ya dejar la leche, como dice el apóstol Pablo, y aprender a consumir alimento sólido, porque esa es una de las razones principales por la cual miles y millones de personas están pereciendo. Oh Señor, ayúdanos a crecer, ayúdanos a tener esa musculatura que tuvieron esos hombres y mujeres que aparecen en la lista de Hebreos capítulo 11 como grandes hombres y mujeres de fe. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego el tema que vamos a estudiar en esta noche, de tal manera que podamos no solamente entenderlo, sino también apresurarlo en ponerlo en práctica. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos de amor. Abríganos, abrázanos fuerte, somos tu especial tesoro. Por lo tanto, no nos dejes nunca, no nos desampares. Queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Oramos por aquellas personas que en el último viaje misionero que hicimos recibieron el conflicto de los siglos, de tal manera que el Espíritu Santo pueda hacer la parte que a nosotros nos resulta completamente imposible. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos y anímanos y estimúlanos a seguir adelante, perseverando siempre en tus caminos. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a una programación más en su canal, Una Voz que Clama en el Desierto. Así, de esa manera, nos pueden ubicar en las redes. Ya tenemos 2 canales. De paso les quiero aclarar, un canal es Una Voz que Clama en el Desierto y el otro es Hugo Daniel Tapiolas Barba.
con mis dos nombres y mis dos apellidos. De esa manera pueden localizar el segundo canal que tenemos, que es prácticamente la continuación del primero. Muy bien, vamos entonces a mirarle por unos momentos a nuestra compañera de trabajo, o sea, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que vamos a desarrollarlo hoy, como siempre lo hacemos, en compañía de nuestro jefe. Nuestro jefe es Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido y por lo tanto son ciegos y guías de ciegos. Oh, mis amados, qué tremendo es eso. Muy bien, el título es Robo de identidad en el adventismo. Robo de identidad en el adventismo. Qué tremendo, mis amados, el tema que vamos a ver en esta ocasión. Es realmente impresionante cómo se cumple Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Esa palabra hurtar es el equivalente de esta palabra que aparece acá. Robo es sinónimo de hurto. Una de las cosas que más anhela Satanás es robar. Ese es su gozo, su delicia. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cómo fue que Satanás robó la identidad del adventista del séptimo día? Qué tremendo, hermanos, el tema que vamos a ver hoy. Muy bien, acá tenemos ya anotado en la pizarra el texto clave. El texto clave es Tito 2, versículo 11 al 14, pero con un énfasis en el versículo 14. Por eso le pusimos acá un cuadro rojo y acá una palabra clave y cardinal. El versículo 14 es clave, exageradamente clave es el versículo 14. Los otros también son fundamentales, pero en lo que nos atañe a este tema, el versículo 14 es demasiado clave. Muy bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Tito, la carta del apóstol Pablo al joven Tito. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Dice así la palabra del Señor. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, noten el detalle que viene ahora, renunciando, ojo con esa palabra, subrayen a muerte esa palabra, renunciando ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ahora viene el versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros. Y ahora viene, para redimirnos de toda iniquidad o pecado. Y ahora, noten el flor de detalle que viene a continuación. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
palabras. Qué tremendo, mis amados. Lo que tenemos acá es extremadamente clave. ¿Qué dice el versículo 14? El versículo 14 dice que Dios ha dado a su Hijo, a Cristo. ¿Para qué? Para redimirnos de toda clase, de todo estilo de pecado. Y como fruto de eso nace un pueblo peculiar, un pueblo especial, un pueblo con un mensaje especial, un pueblo con un estilo de vida especial. Eso es demasiado clave para lo que vamos a ver en esta ocasión. Ahora, la primera pregunta que vamos a hacernos, y esta pregunta es crucial, es ¿cómo? ¿De qué forma? ¿De qué manera fue que Satanás robó la identidad del pueblo adventista? Esa es la pregunta que vamos a analizar en esta ocasión. La primera pregunta que vamos a hacernos es: ¿de qué forma, de qué manera Satanás robó la identidad del pueblo de Dios? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Y ahora se viene el bombazo. Escuchen bien este misil potentísimo que se viene a continuación. Si hay realmente una cita del espíritu de profecía que Satanás no quiere que se lea desde los púlpitos y mucho menos que se enfatice, es la que vamos a leer a continuación. Alza tus ojos, página 200. Noten lo que dice. Alza tus ojos, página 200. Es la conformidad con el mundo. Ahí está. ¿Qué dice? Es la conformidad. Es la conformidad con el mundo. Esta palabra es crucial, mi estimado. Es la que dice, es la conformidad con el mundo. Lo que está ocasionando que el adventismo pierda su rumbo. Oh, mis amados, qué tremendo. ¿De qué forma, de qué manera entonces fue que Satanás robó la identidad del pueblo adventista? Conformándole al mundo, conformándole a las cosas del mundo. Por eso, justamente por eso, tenemos que enfatizar el versículo 12, principalmente la última parte del versículo 12. Vamos a leer otra vez el versículo 12 del capítulo 2 de Tito. Noten, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¡Qué tremendo! Noten, hermanos, la forma, la manera, la técnica que Satanás utilizó para robarle al pueblo adventista su identidad fue a través de el pecado de la mundanalidad.
llevarle, empujarle de a poco hacia el mundo. ¿Para qué? Para que se pueda vestir como se viste el mundo, para que pueda comer lo mismo que come el mundo, para que se pueda divertir de la misma forma como se divierte el mundano. Y así podríamos citar ejemplo tras ejemplo de cómo Satanás fue minando la identidad del pueblo adventista por medio del pecado llamado la mundanalidad dentro de la iglesia y dentro de los hogares también. Oh, mis amados, es demasiado tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, noten qué versículos les voy a decir. Los versículos que calzan perfectamente con Alza tus ojos, página 200. Porque Alza tus ojos, página 200 dice, es la conformidad con el mundo lo que está ocasionando que el adventismo pierda su rumbo. Ahora, los versículos que calzan con este son Primera de Juan 2, 15 al 17. Vamos a buscar ese pasaje. Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. A continuación vamos a buscar y vamos a leer los versículos que calzan perfectamente con la cita que recién leímos de la página 200 de la matutina Alza tus ojos. Dice así el versículo 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué lindo pasaje, pero también qué tremenda advertencia. Ahora, a este pasaje que ya leímos, le tenemos que encadenar con Romanos 12:2. Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y noten, hermanos, qué bien que va a calzar. Estos versículos calzan una maravilla. Noten lo que dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo. Se puede traducir también a este mundo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oh, mis amados, qué hermoso versículo. El versículo 2 de Romanos 12 es clave. ¿Saben cuál es el detalle que más me encanta de este versículo? La palabra transformaos. Porque ahí la palabra transformación en el griego es metamorfó. Y metamorfó, de ahí viene la palabra metamorfosis, de donde se usa para cuando sucede la transformación del gusano en mariposa. Oh, mis amados, ese es el anhelo
que el Espíritu Santo tiene para con cada uno de nosotros. Ahora, otro pasaje que tenemos que agregarle es Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 31. Noten, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 31, también se puede entrelazar con los otros dos que ya vimos. Dice así el versículo 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran. Noten por qué. Porque la apariencia de este mundo se pasa. ¡Qué espectáculo, mis amados! Este pasaje. La apariencia del mundo se esfuma. Y finalmente tenemos también Santiago capítulo 4, verso 4. Santiago capítulo 4, verso 4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¡Qué impresionante! Noten, hermano, acá tenemos una de las advertencias más fuertes que el Espíritu Santo le puede hacer a cualquier cristiano. Noten ahora, la pérdida de la identidad fue repentina o gradual. Qué interesante esta pregunta. La pérdida de la identidad fue progresiva o, fue repentina o gradual. Este es un detalle bastante interesante. Y la respuesta la encontramos otra vez en Alza tus ojos, página 200. Noten, hermano, esta declaración es un bombazo, un verdadero misil. Es demasiado tremendo el impacto que me causa esta declaración porque es impresionante. Dice así: la corrupción de los buenos principios. Noten, hermano, qué palabrita más clave con la cual nos estamos encontrando acá. Quiere decir entonces que esta palabra identidad es sinónimo también de principios. Esto sí que es exageradamente clave. ¿Qué dice? Noten, qué detalle más interesante encontramos acá. Vamos a volver a masticar la primera parte de esta declaración que dice así: la corrupción de los buenos principios, subrayen esta palabra a muerte, la corrupción de los buenos principios no ha ocurrido de repente. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué dice? La corrupción de los buenos principios no ha ocurrido de repente. O sea, dicho de otra forma, la corrupción del mensaje de la indumentaria o de la reforma pro salud no ha ocurrido de la noche a la mañana. ¿Cómo fue?
fue que la serpiente se arrastró. Y nosotros sabemos perfectamente que cuando la serpiente se arrastra, no se escucha ningún ruido. Y no solamente no se escucha ningún ruido, es lento también el proceso. Quiere decir entonces que la corrupción de la cédula de identidad del adventismo, que equivale a esto, no ocurrió de la noche a la mañana. Noten, y noten ahora la declaración espectacular que viene. El ángel del Señor me presentó este asunto en símbolos. Noten, hermanos, noten ahora lo que dice. Parecía como que si un ladrón estuviera acercándose furtivamente, robando la identidad del adventismo. Noten, hermanos, robando la identidad del adventismo, incitando a los hermanos a conformarse con prácticas mundanas. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Cómo entonces fue que Satanás le robó al pueblo adventista su cédula de identidad? Dice que se le mostró a la sierva del Señor que un ladrón se acercaba furtivamente. Noten, se arrastraba con lentitud, pero mirando fijamente su presa. ¿Con qué propósito? Con el propósito de robar la identidad del pueblo de Dios. ¡Qué impresionante, hermanos! Ahora, yo necesito que ustedes unan estas dos palabras, lo tienen que unificar. Esta con esta son una sola, son sinónimos. Ahora, hermanos, cuán indispensable es mantener nuestra identidad. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy caminando por la calle y una persona me dice a mí: Raúl, hola Raúl, hola Raúl. Yo le di a mirar, pero la persona me mira a mí y me dice: hola Raúl. Entonces yo le voy a decir: pero yo no me llamo Raúl. ¿Qué está pasando ahí? La persona tiene una crisis de identidad. La persona me está adjudicando a mí una identidad que yo no tengo, porque yo no me llamo Raúl. Oh, mis amados, lo mismo pasa con el pueblo adventista. El pueblo adventista hace años, hace décadas que se quedó sin identidad. No tiene identidad. Y ustedes saben perfectamente que en cualquier país que uno viva, cuando la policía te agarra, lo primero que te pide es tu cédula de identidad. Y si tú le pasas otra cédula que no es la tuya, automáticamente se despierta, ¿qué cosa? La sospecha. Mucho ojo, mi estimado, porque lo mismo sucede en el sentido espiritual.
Hace décadas, pero décadas, que se está levantando sospechas dentro del pueblo adventista. ¿Por qué? Porque se quedó sin su cédula de identidad. Perdió su identidad. Ahora lo que ellos hacen, ¿saben qué es? Una de las evidencias de que perdió su cédula de identidad, ¿saben cuál es? Bautismos masivos. Bautismos donde se lleguen a bautizar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas. Hermano, eso está totalmente fuera, pero fuera de foco. No puede ser jamás. Ahora, cuando yo rebajo las normas, cuando yo tiro al tacho los principios, ahí sí puedo bautizar 10.000 también en una semana. Ahí también puedo bautizar 3.000 también sin problema. Pero cuando una persona eleva los principios, cuando se eleva las normas, es completamente imposible realizar bautismos masivos. Ese es un ejemplo que estamos poniendo, pero vamos a poner otro ejemplo más. La alta contaminación de mensajes que se predican desde el púlpito. El púlpito está totalmente contaminado. ¿Saben por qué? Porque en lugar de predicar el triple mensaje angélico, lo que se hace es se ensucia y se contamina el púlpito con mensajes de paz y seguridad. Mis amados, esa es otra evidencia contundente de que el adventismo ha perdido por completo su cédula de identidad. Qué tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Ahora, otro detalle importantísimo es lo que viene a continuación. Noten la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Cuál es una advertencia fundamental que debemos tener en cuenta si queremos recuperar nuestra identidad? Esta es una pregunta tremendamente clave. ¿Cuál es la advertencia que sí o sí debemos tener y mucho y muy en cuenta si queremos recuperar nuestra identidad? Noten, la cita que les voy a leer del Espíritu de Profecía está en un libro que casi nadie tiene, Colección de Cres. Así se titula, en la página 104, y es demasiado clave. Abran bien sus oídos, mis amados, porque esta declaración es espectacular. Noten lo que dice: que nuestro pueblo tenga cuidado de menospreciar el sábado. Noten, hermanos, ¿qué dice? Que nuestro pueblo tenga cuidado y mucho cuidado de menospreciar el sábado, con el fin, noten, de vincularse con los incrédulos. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Cómo puede ser que tenga tanto, pero tanto acierto esta declaración? ¿Qué es o cuál es la advertencia
que debemos tener en cuenta la santidad de que la santidad del sábado. Acá dice clara, lisa y llanamente que este punto es crucial. Debemos tener mucho cuidado de no transgredir el sábado con el propósito de vincularnos con los incrédulos. ¡Qué tremendo, mis amados! Esto es demasiado, pero demasiado clave. ¿Saben por qué? Porque el sábado es uno de los principios fundamentales que tenemos como adventistas del séptimo día. Entonces, si yo arruino la santidad del sábado, estoy tumbando uno de los principios fundamentales que hacen de nosotros un pueblo peculiar y especial, un pueblo diferente del mundo. Oh, mis amados, qué tremendo lo que tenemos acá. Pero no leímos toda la declaración. Noten lo que dice. Que nuestro pueblo tenga cuidado de menospreciar el sábado con el fin de vincularse con los incrédulos. Que tengan cuidado de apartarse de los principios. Noten que otra vez aparece la misma palabra. Los principios de nuestra fe, haciendo parecer que no está mal conformarse al mundo. ¡Qué impresionante, mis amados! Noten lo que dice. Acá está diciendo, o mejor dicho, acá está profetizando que muchas personas van a decir, no importa, si una vez, si 2 veces, si 3 veces, no importa, eso no es lo que te va a salvar. Mucho ojo, mi estimado, porque esta declaración es demasiado contundente. Saben, el sanatorio adventista aquí de mi país, ¿saben lo que organizó? Una bicicleteada en pro de la salud. Noten, un sábado de tarde, y todos tenían que tener una remera, nosotros decimos acá una remera con el logotipo, ¿verdad? Promoviendo la salud, pero en sábado. Hermanos, el sábado no es para hacer eso. Sin embargo, la cita dice claramente que aquí que el pueblo debe tener muchísimo cuidado de menospreciar el sábado. ¿Con qué fin? Con el fin de vincularse con los incrédulos, ese es uno. Y el otro es de tal manera que demos la impresión que no está mal conformarse al mundo. ¡Qué tremendo! Sin embargo, Santiago 4:4 dice que los que se hacen amigos del mundo automáticamente se convierten en enemigos acérrimos del Dios del cielo. ¿Qué fue lo que Satanás nos robó? Los
principios, los mensajes que tenemos distintivos, los mensajes que nos distinguen de los otros. Justamente por eso, para que podamos ser uno más en el montón. Negocio redondo para Satanás y sus ángeles. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, otro detalle que tenemos que tener en cuenta es: ¿a qué otra advertencia le debemos prestar mucho oído? Esa es la otra pregunta que vamos a responder. Ahora, antes de leer la cita, vamos a buscar 2 de Samuel 16:23. Segundo libro del profeta Samuel, segunda de Samuel, capítulo 16. Segunda de Samuel, capítulo 16. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Noten, dice así el versículo 23. Y el consejo que daba Ahitofel, ojo, noten, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Noten, hermanos, qué tremendo. De paso, ¿sabían ustedes que este personaje que aparece acá en el versículo 23 con el nombre de Ahitofel, otras versiones lo ponen Achitofel? Ustedes saben que Ahitofel es el Judas del Antiguo Testamento. ¿Sabían eso? ¡Qué tremendo, hermanos! Noten, el versículo 23 es tremendo. Vamos a leer otra vez. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Y noten lo que dice. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. ¡Qué tremendo lo que dice acá! Ahora, a este versículo le vamos a agregar un condimento especial. Noten, hermanos, el condimento que le vamos a agregar al versículo 23, y ustedes no tienen idea lo que va a salir de este buffet. Noten lo que dice: colección Cres, página 104. La sierva del Señor hablando, dice así: tengan cuidado de prestar atención al consejo de cualquier hombre. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Cuál es otra advertencia enorme que tenemos que tener en cuenta si queremos recuperar nuestra identidad como pueblo de Dios? Acá dice: tengan cuidado de prestar atención al consejo de cualquier hombre. Y ahora viene la bomba. Cualquiera que sea su posición, que obra en contra de lo que Dios ha dicho. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Cuál es entonces la enorme advertencia que tenemos que tener en cuenta?
Mucho cuidado con escuchar el consejo de cualquier hombre, no importa el cargo que tenga, no interesa el cargo que tenga. Mucho, pero mucho ojo con eso. Sigue diciendo, con el fin de mantener a su pueblo separado del mundo. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahí está. Noten, quiere decir entonces que Aitofel, el que aparece en el versículo 23, es un símbolo de los dirigentes de alto rango que dan consejos a la Grey, y estos siguen el consejo de ellos sin convertirse primero en bereanos. ¿Por qué? Porque Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, cada vez que nosotros recibimos un consejo, sea del hombre que sea, no importa el cargo que tenga, debemos prestar 50,000 ojos. ¿Por qué? Porque puede ser un Aitofel moderno. Mucho, pero mucho ojo con eso. Ahora, ¿cuál es otro terrible peligro que corremos como pueblo y que nos lleva a perder nuestra identidad? Dice otra vez esta cita de Colección Cres, página 105. Noten, debemos evitar dar la impresión que es de poca monta. Noten, que es de poca consecuencia si retenemos o no las características peculiares de nuestra fe. ¡Qué impresionante, hermano! ¿Qué es lo que debemos tener muy, pero muy en cuenta? Debemos tener muy en cuenta de que no podemos darnos el lujo ni siquiera de dar la impresión de que importa poco si retenemos o no los mensajes distintivos que poseemos o que Dios nos ha dado para que seamos un pueblo distinto o diferente del mundo. Un pueblo peculiar. Esa es la mejor definición. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuál es una de las características negativas que nos llevaron a perder nuestra identidad? Qué linda esta pregunta. Vamos a considerar ahora cuál es una de las características negativas que nos llevaron a perder nuestra identidad. La respuesta la encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 497, y dice así: no se gana nada. Noten, subrayen este detalle. No se gana nada por medio de la cobardía o teniendo temor de dar a conocer que somos el pueblo de Dios. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué dice? No se gana nada por medio de la
cobardía. No se gana absolutamente nada con ser cobardes. Ahora, ¿saben por qué no se gana nada con ser cobardes? Vamos a la epístola del apóstol Pablo a Timoteo para ver eso. Vamos a la carta a la carta de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1. Aquí vamos a ver por qué no se gana nada. Noten, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Noten lo que dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos por qué pedirle disculpas al mundo por ser diferentes. No tenemos por qué pedirle perdón a nadie por predicar y enseñar mensajes distintivos. Sáquense de la cabeza esa idea de que si predicamos los mensajes distintivos, la gente se va a ahuyentar, le vamos a ahuyentar a la gente. Sáquense ese pensamiento de la cabeza, porque ese pensamiento va es un ataque directo a Segunda de Timoteo 1:7, que es el versículo que recién leímos. Oh, mis amados, esto no es para cobardes. Si tú quieres recuperar tu identidad como adventista, tú tienes que entender bien el versículo que recién vimos, Segunda de Timoteo 1:7, lo tenemos que conectar con Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Dónde van a ir a parar los cobardes? El versículo 8 lo dice clarito: en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oh, mis amados, por eso no vale la pena ser cobarde, no vale la pena tener temor. Y si tú quieres realmente recuperar la identidad, vas a ponerte las pilas. No te va a importar lo que la gente diga. No importa que la gente diga: sos un fanático, sos un extremista. No interesa, porque al fin y al cabo lo que la gente diga nos tiene que resbalar, porque lo que nosotros debemos valorar son los principios. Recuperando los principios, recuperamos ¿qué? Nuestra identidad como pueblo. Ahora, otro punto importantísimo: ¿quiénes son los que van a recuperar su identidad? Noten otro bombazo maravilloso que se viene a continuación. Noten lo que dice.
Esta cita que vamos a leer se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 497. Noten lo que dice. Dios ha tenido sus héroes morales. Esto lo tenemos que recalcar. Y lo vamos a hacer acá con la pizarra. Noten. Héroes. Pero ¿qué clase de héroes? Héroes morales. Oh, mis amados, esta característica es fundamental si queremos recuperar ¿qué cosa? Nuestra identidad. Esto depende de esto y esto depende de esto. ¿Quiénes son los héroes morales del Señor Jesús? Noten, Dios ha tenido sus héroes morales y los tiene hoy día. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del glorioso Dios del cielo. ¿Qué tiene Dios hoy? Dios hoy tiene héroes morales. ¿Pero quiénes son? Noten cómo sigue diciendo. Son aquellos que no se avergüenzan. ¿Qué dice? Son aquellos que ¿qué? Son aquellos que no se avergüenzan. ¿Qué versículo calza con esto? Acá viene un pasaje interesantísimo que está en Mateo. Vamos a buscar ese pasaje. Mateo, vamos a ver, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 32. Mateo 10, 32. Noten, tiene que ver con este punto. Noten. Mateo 10, 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Noten, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Dice, versículo 8 y 9. Pero dice lo mismo. Lucas 12. Estoy buscando ese otro. Hay otro pasaje donde dice que Cristo también se va a avergonzar de él. Pero no estoy localizando. Pero viene a ser, pero la idea es esa, ¿verdad? Ahora no localicé el versículo. Pero noten, son aquellos que no se avergüenzan de ser su pueblo especial. Sigue diciendo, su voluntad y sus planes están sometidos a la ley de Dios. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que si yo no predico la reforma pro salud es porque estoy avergonzado de ese tema.
Si yo no me animo a predicar la reforma en la indumentaria, entonces quiere decir que yo estoy avergonzado de ese tema. Y si yo me avergüenzo de los principios, Cristo se va a avergonzar de mí también. Por lo tanto, estoy descalificado para ser los héroes morales que Jesús tiene en esta tierra. Noten, ¿cuál va a ser otra actitud positiva de aquellos que van a recuperar su identidad? Qué interesante. Noten lo que dice. La matutina Cada Día con Dios, página 282, dice así: debemos estar libres de las costumbres de la sociedad. Ahí está. Otra vez desembocamos en Santiago 4:4 y en todos los otros versículos que leímos al comienzo. Noten, hermanos, debemos estar libres de las costumbres de la sociedad. Debemos estar libres de la moda. Debemos estar libres de toda práctica que anule los mensajes distintivos. Ahí está el quid de la cuestión. Noten, debemos estar libres de las costumbres de la sociedad. Y noten con qué propósito. Para que cuando estén en juego los principios de nuestra fe, noten, otra vez nos encontramos con la palabra principios, que es lo mismo que identidad del pueblo de Dios. Noten, para que cuando estén en juego los principios de nuestra fe, no vacilemos. Ojo con esa palabrita vacilar, porque esa palabrita vacilar tiene mucha connotación de duda. Esa palabrita vacilar tiene mucho olor a duda. Noten, no vacilemos en mostrar nuestros colores. Y ahora viene la bomba, hermano. Aunque se nos llame raros por hacerlos. ¡Qué bombazo, mis amados! ¿Qué dice? Aunque se nos llame raros, aunque se nos llame fanático, aunque se nos llame extremista y nos llenen de istas. Qué tremenda esta declaración, mis amados. No podemos darnos el lujo de dejar de flamear nuestros colores, aunque se nos llame extremista, fanático, reformista. Qué tremendo, mis amados. No interesa las etiquetas que nos pongan. Debemos mostrar nuestros colores. Debemos mostrar nuestra identidad para que de esa manera en el cielo se anoten estas dos palabras. Los héroes morales de Jesús son aquellos que hacen flamear los colores de la bandera de Cristo. ¡Qué maravilla! Alabado sea el nombre maravilloso del Señor Jesús. Ahora, ¿sabían ustedes que cuando los dirigentes permitieron que Satanás les robe su identidad, eso se anotó en el cielo? ¡Qué bomba viene ahora, mis amados! ¿Cómo se anotó en el cielo
el momento en que los dirigentes le abrieron la puerta a Satanás y sus ángeles y le dijeron: adelante, su majestad satánica, puede robar todo lo que usted quiera. Cuando los dirigentes hicieron eso, allá en el cielo se anotó lo siguiente: cada día con Dios, página 282. Noten, hermanos, que se anotó en el cielo cuando los dirigentes, cuando los perros mudos decidieron abrirle la puerta a Satanás y sus ángeles para que nos roben nuestra cédula de identidad. Noten, cuando los hombres relacionados con la obra de Dios permiten que se los compre y se los venda. Noten, comprar y vender tiene mucho que ver con este tema. Noten, cuando violan la verdad para obtener el favor y la aprobación de otros hombres, noten, acá viene la bomba. Dios los anota en su libro y considera que han traicionado sus sagrados cometidos. ¡Qué impresionante, mis amados! Quiere decir entonces que en el cielo se anotó esta palabra que vamos a escribir ahora acá en la pizarra. En el cielo se anotó la palabra traición. Acá está. En el cielo se anotó la palabra traición. Los ángeles le dijeron al ángel registrador que anote traición al adventismo. Traición al adventismo se anotó en el cielo en el momento en que los dirigentes le dejaban la puerta abierta a Satanás y sus ángeles para que estos entren y roben nuestra identidad como pueblo. Oh, mis amados, ¿ustedes creen que si Satanás no nos hubiera robado nuestra identidad, ustedes creen que desde los púlpitos se iban a contar chistes? ¿Ustedes creen que desde los púlpitos se iban a contar anécdotas? Si el púlpito no es para eso. ¿Ustedes creen, hermano, que si Satanás no nos hubiera robado nuestra identidad desde el púlpito se iban a contar que yo me fui de vacaciones a tal lugar y en ese lugar nos tiramos en el río a nadar? ¿Ustedes creen que se iba a contar eso desde el púlpito? ¿O el púlpito es para eso? ¿Ustedes creen que se iban a predicar los temas que se predican hoy desde el púlpito, que no tienen nada, pero nada que ver ni por asomo al triple mensaje angélico? ¿Ustedes creen que desde el púlpito se iba a predicar temas pero tan baratos, pero baratísimos, exageradamente baratos ya? No solamente baratos, sino exageradamente baratos. Oh, mis amados, qué impresionante lo que estamos diciendo. Si pudiéramos entender lo que estamos diciendo. Ahora, espiritualmente hablando, ¿cuál es el logotipo del adventismo? Noten,
¿Saben qué significa la palabra logotipo? La palabra logotipo significa el mensaje que nos distingue de los otros. Noten, Conflicto de los siglos, página 506. Conflicto de los siglos, página 506, nos va a decir cuál es el logotipo del adventismo. El triple mensaje angélico. Ahí está. El triple mensaje angélico es el logotipo del adventismo. Quiere decir entonces que si nosotros queremos recuperar nuestra identidad, estamos obligados a predicar el triple mensaje angélico. Acá está. Esta N es mensaje, esta A es angélico. El triple mensaje angélico es y será por siempre el logotipo del adventismo. Alabado sea el glorioso nombre de Cristo Jesús. Ahora, otro detalle importantísimo para ir terminando. ¿Cuál es otra razón de la pérdida de identidad en el adventismo? Servicio cristiano. Página 57. Dice acá. Los principios celestiales, otra vez, los principios celestiales que distinguen, ahí está la palabra clave, a los que son uno con Cristo, de los que son uno con el mundo, ya casi no se puede distinguir. ¡Qué tremendo, hermano! Es impresionante. ¿Qué dice? Los principios que nos distinguen de las otras iglesias, hoy por hoy, ya no se puede distinguir. Ahora, ¿saben por qué? Vamos a buscar el último pasaje. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué los principios ya casi no se pueden distinguir. Y con este versículo vamos a ir cerrando nuestro tema. Lamentaciones. Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 4, versículo 1. Tiene la respuesta a la pregunta que recién nos hicimos. ¿Por qué los principios ya casi no se pueden distinguir? Por lo que dice el versículo 1 de Lamentaciones capítulo 4. Noten cómo se ha ennegrecido el oro. ¿Cómo? Noten, hermano. ¿Qué le pasó al oro? El oro son los principios. Pero en el versículo 1 hay una mano negra. Porque dice cómo se ha ennegrecido. Ahí está la mano negra de Satanás. Cómo se ha ennegrecido el oro. Cómo el buen oro ha perdido ¿qué? Su brillo. Los principios del cielo ya no lucen más. Los principios del cielo ya no tienen más brillo. Noten, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las
calles. Oh, mis amados, qué tremendo lo que hemos estudiado en esta noche. Ojalá que el Espíritu Santo nos ayude a recuperar. ¿Qué cosa? Nuestra identidad. Para que de esa manera podamos ser los héroes morales que Jesús tiene en este mundo. Y aunque sean pocos, no importa, porque en la época de Noé también pasó lo mismo. En la época de Noé también pasó exactamente lo mismo. Pero Noé, dice el apóstol Pedro, que fue un pregonero de justicia. Y si le llama pregonero de justicia, era porque se había convertido en un héroe moral en su generación. Lo mismo, pero lo mismo puede pasar con nosotros. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar ahora para terminar y pedirle al Dios del cielo que grabe este mensaje con letras de fuego en nuestros corazones. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por ser tan bueno, tan maravilloso para con nosotros. Y en este momento, Señor, te queremos pedir que tú puedas ayudarnos a que podamos devolver, a que podamos recuperar, mejor dicho, la identidad que como pueblo hemos perdido. Oh Señor, necesitamos con urgencia recuperar esa identidad pero tan esencial para que podamos convertirnos en los héroes morales que Jesús desea tener en este mundo. Oh Señor, acompáñanos, fortalézanos, tonifícanos y danos el valor y el coraje que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.